Postrémonos todos en este tiempo para una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tus muchas bendiciones mientras nos reunimos para estudiar tu palabra en este tu santo día de descanso. Impártenos tu justicia a cada uno de nosotros, reavívanos y refórmanos. Oramos para que estés con aquellos que están en línea por primera vez en línea, localmente y en línea. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a Mateo 24. Mateo 24. Y lo que queremos hacer es continuar nuestra serie. Mateo 24, verso 44 al verso 51. La Biblia nos dice que en los últimos días va a haber dos clases de individuos, específicamente en la iglesia: los siervos fieles y los siervos malos. Y la Biblia nos dice que los siervos fieles son encontrados sirviendo carne en la estación apropiada. Pero ¿qué van a hacer? ¿Quiénes son los siervos malos? Aquellos que dicen: mi Señor tarda en venir. Y amigos, en las señales que estamos viendo alrededor nuestro es ignorancia para los individuos que proclaman, que creen que la segunda venida de Cristo no va a tomar lugar ahorita, que tenemos mucho tiempo. Ustedes se acuerdan, amigos, que mientras miramos Apocalipsis 14 y la Biblia nos dice que antes de la segunda venida de Cristo la marca de la bestia será impuesta, el domingo obligatorio por ley, y nosotros sabemos que la moralidad es una de las principales asuntos que los líderes de este mundo, incluso en América, los líderes civiles y los líderes religiosos llamarán para la ley dominical por obligatoria. ¿Qué pasó en California algunos días atrás? ¿Qué pasó? Titular dice: tiroteo escolar en California. 2 estudiantes jóvenes muertos en Santa Clarita. ¿A dónde están tendiendo todas estas cosas? Algunos momentos atrás el asesino fue muerto, fue aprehendido. Y también las personas están diciendo, los líderes civiles están llamando para volver a la moralidad, traer la moralidad, y habla del domingo, la oración del domingo por ley, y que es uno de los asesores del presidente para combatir la violencia con las armas, la unión entre iglesia y Estado, amigos. Amigos, ¿qué es lo que dice también? Esto es momentos atrás. Dice: la respuesta en el tiroteo de Santa Clarita. ¿Cuál es la respuesta? La primera palabra: Dios. Dios. Amigos, Dios. Y esto está cumpliendo la gran controversia 587 en inglés. Se nos dice que van a llamar al domingo obligatorio para establecer de nuevo la moralidad. ¿Qué pasó en algunos momentos atrás en Nueva Jersey? En noviembre 15 del 2019, múltiples tiros fueron disparados hacia la audiencia en un partido en la escuela secundaria de Pleasantville el viernes, impactando al menos a un joven sentado en las graderías, confirmaron los oficiales locales. Y miren esto. Muy bien, amigos, esto está pasando.
¿Y qué es lo que se nos ha hecho, amigos, de estos líderes civiles? ¿Qué debe ser, qué debe hacerse para combatir las matanzas en las escuelas? Traer de nuevo a la oración a las escuelas. No, permitir que los estudiantes también vayan a las iglesias y que se conviertan las escuelas en una iglesia. Esto es sí una ignorancia. Y de nuevo, los eventos actuales, ¿a dónde están tendiendo todos estos eventos para combatir los tiroteos en las escuelas? Es traer de nuevo a la Biblia a las escuelas. Y estos predicadores no están diciendo que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Estos hombres están balbuceando, y removiendo la religión de las escuelas contribuyó a las matanzas, a los disparos. Y este es un movimiento que está trayendo de nuevo a traer de nuevo la moralidad por ley. En Review and Herald 20 de abril de 1905, ¿qué se nos ha dicho? Que cuando veamos la religión sea traída de nuevo a las escuelas públicas, a los sitios públicos, es tiempo para evangelismo agresivo. Testimonios para la iglesia, tomo 9, manos ocupadas, mentes activas. Por eso es que es muy, muy impactante, muy triste decir que las personas dicen, mi Señor tarda en venir, cuando todas las señales están acá. Y en Mateo 24, qué es lo que están recibiendo los siervos fieles? Y dando pues la carne, y nosotros el sábado pasado descubrimos que cuando Cristo servía carne en Juan 6, que hubo un zarandeo. Cada vez que la carne es servida por Cristo a su pueblo, hay un zarandeo, hay una separación. Hay una separación en medio de los seguidores profesos de Cristo. ¿Y los siervos infieles que están haciendo? Están diciendo, mi Señor tarda su venida. Amigos, en mi estudio personal, yo vine a través de una declaración, y esta declaración dice que hay un sentido principal en el cual nosotros podemos revelar quiénes son los siervos infieles, porque yo no quiero ser encontrado en ese grupo. ¿Y qué de ustedes? Amigos, en algunos días atrás, cuando yo estaba teniendo que ver con las construcciones de hogares, de casas, y cuando una persona compra una casa, la persona hace una fumigación para saber qué criaturas van a salir. ¿Cómo nosotros podemos discernir quiénes son los siervos infieles? Esta declaración de oro me dice, cuando los ministros de oro mantienen sus ojos a través de los eventos actuales, de las crisis y de lo que tiene que ver con la ley dominical, va a revelar a los siervos infieles. Y esto es lo que la gente va a decir, le van a decir, no hablen de la ley dominical, no hablen de los eventos actuales. Esto es lo que va a traer una separación. Testimonios para la iglesia, tomo 5, en las primeras páginas del libro, página 9, párrafo 1 y párrafo 2, dice, la advertencia de que el Hijo de Dios viene pronto en las nubes del cielo se ha convertido para muchos en un cuento. Han dejado de esperar y velar. El espíritu egoísta y mundano que se manifiesta en la vida delata el sentido del corazón. ¿Qué dicen? Mi Señor tarda en venir. Dice, nuestros ministros no están cumpliendo cabalmente con su deber. ¿Qué significa, hermana Juan? Debe llamarse la atención del pueblo al evento trascendental que está tan cercano, ese singular, el evento trascendental que está tan cercano. Las señales de los tiempos deben mantenerse frescas ante sus mentes.
¿De qué dos libros? Dice la siguiente frase: las visiones proféticas de Daniel y de Apocalipsis de Juan predicen los periodos de oscuridad y decadencia moral. Cuando se presentan estas cosas como se debe, surgirán ¿qué? Burladores. Ahí está, amigos. Surgirán burladores que andan conforme a sus propias concupiscencias, las cuales dicen: ¿dónde está la promesa de su venida? Viene la ley dominical, ¿dónde está Cristo? ¿Y cuál es este evento? La segunda venida de Cristo. Pero ¿qué evento precede esto? La marca de la bestia, amigos. Apocalipsis 14, 6 incluso hasta el 20. Pero que si mantenemos los eventos actuales, a través de los eventos actuales, los mantenemos frescos, veremos a los burladores que ¿qué? Veremos a los siervos infieles, amigos. ¿En qué grupo estoy yo? ¿En qué grupo estás tú? Muy bien, puedo decirles entonces, amigos, en qué grupo usted debe permanecer. Entonces, durante esta semana, y por eso es que yo amo las horas de poder, de recarga de poder, durante estos tiempos nosotros mantenemos frescos ¿qué? Los eventos actuales. La marca de la bestia está cerca, el gran momento está viniendo, la segunda venida de Cristo se acerca. Moloch erigido en el Coliseo Romano y en Estados Unidos. Esta es la causa número 1 de muertes en Estados Unidos. Corazones, hogares, escuelas, iglesias, hospitales del moderno Moloch. No hay nada duro para Dios. ¿Y qué cubrimos en noviembre 12? Los Rothschild se unen al papado por el bien común en el concilio para el capitalismo inclusive. ¿Qué? Para el capitalismo inclusive. ¿Y quién? Marco Rubio se une al Papa para qué? Y promueve el capitalismo del bien común. ¿Y qué es las siguientes palabras? Tiempo está casi finalizado. Y también cubrimos en noviembre 14, caballo de Troya, Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, empujando la agenda del Papa vía copa para finalizar el protestantismo. Cubrimos esto, no va a pasar mucho tiempo en esto, para finalizar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y ayer, el viernes, también mostramos otro caballo de Troya: compañías de celulares cumpliendo la agenda del Papa vía copa, a través de los algoritmos para finalizar el protestantismo. Y estamos aquí con la zorra protegiendo el corral de gallinas. ¿Y qué debemos estar encontrados sirviendo? ¿Qué ustedes deben estar comiendo y sirviendo? La carne en la estación apropiada, amigos. Ahora, ¿alguien se acuerda qué es lo que estudiamos el sábado pasado con relación a qué es la carne, cuando nosotros tuvimos que ver con Juan 6? Yo quiero estar seguro de que ustedes vayan a sus notas, así como yo voy a mis notas. Y yo voy a través de las notas, y Dios me dice: ve a través de estos puntos profundo. ¿Y qué es lo que dice Juan 6? Juan 6, versos 53 al verso 56, el verso clave 54, es la carne de Cristo. Vayamos a Juan 6, amados. Yo voy a mostrarles algo de esta carne hoy. Miremos Juan 6, miremos el versículo 55. Jesús dice: porque mi carne es verdadera comida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver si estamos recibiendo esta comida? Si nosotros estamos recibiendo la carne, para poder compartir la carne. ¿Qué dice el verso 56? Si permanecemos en Cristo, y Cristo también está permaneciendo en nosotros. Ahora, ustedes saben que algunas personas me preguntan: ¿qué es esta carne? Y yo le voy a decir, principalmente es la carne que Cristo quiere servir,
es una experiencia de victoria sobre el pecado, perfección del carácter. Muy simple. ¿Es este punto claro qué es la carne? Victoria sobre el pecado, perfección del carácter, es recibir la justificación de Cristo, la justicia de Cristo por la fe. Esta es la carne. ¿Ustedes lo entendieron qué es la carne? Es la justicia de Cristo que la recibimos por fe. Victoria sobre el pecado, perfección del carácter. Ahora caminen conmigo para confirmarlo. Cristo dice, mi cuerpo es verdadera carne y ustedes van a permanecer en mí y yo en ustedes. Ahora, ¿se acuerdan qué es lo que dice Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho ¿qué? Mucho fruto. ¿Y cuál es ese fruto? El fruto del Espíritu de Gálatas 5, verso 22 y verso 23. ¿Y cuál es esa carne, amigos? Es el carácter de Jesús, la justicia de Cristo. Esta es la carne que debemos recibir y servir. ¿Tiene esto sentido? Ahora les voy a dar otro más. Si ustedes van a Juan 6, ustedes se acuerdan en Juan 1, ¿se acuerdan quién puede citar de Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Gracias, es muy inteligente usted. Por favor recuerden colocar escrituras para la memoria y rezarlas. Y sigue diciendo, este era el principio de Dios, y el verso 14, y el Verbo fue hecho carne. Ahora, ¿qué es? Mi cuerpo es verdadera carne. Entonces la palabra, el verbo es carne, es justicia porque es una transcripción del carácter de quién, amigos. ¿Lo ven, amigos? ¿Lo ven? Y la palabra llegó a ser carne, el verbo fue hecho carne. ¿Y qué significa que el verbo se ha hecho carne? Yo necesito interrogarle al verso. ¿Qué significa que el verbo haya sido carne? En una forma física, él llegó a ser un hombre, amén. Y como carne, como cuerpo, Dios en la humanidad tuvo victoria sobre el pecado. Y entonces, ¿qué es la carne? Pues victoria sobre el pecado, amigos. Y de hecho yo hice un estudio de la vida de Cristo y ustedes ven que vez tras vez, pletóricamente lleno de textos que la carne de Cristo es la vida de Cristo en la tierra, que Él no pecó y que Él tuvo victoria sobre el pecado, a pesar de que Él vino con una naturaleza pecadora del hombre. ¿Ustedes quieren esta carne, amigos? Yo les voy a dar 3 escrituras. 2 Corintios capítulo 5. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 y miremos el verso 21. Amigos, ¿cómo vamos a servir la carne si no sabemos qué es la carne? Es la justicia de Cristo, esta es la carne. ¿Y qué debemos decir? Que debemos decir por fe. Verso 21 de 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Leamos todos. Porque Él, ¿quién es Él? El Dios el Padre, porque Él, el Padre, lo hizo a Cristo pecado por nosotros, el cual no conoció pecado. Entonces, como humano en su carne, Él no conoció pecado. ¿Y qué es su carne? Su cuerpo es carne, y esto es una vida de justicia, una vida de justicia, para que nosotros podamos, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es claro, amigos. Entonces, ¿qué es la carne? Es la justicia de Cristo. Ahora, ¿cómo la recibimos? Por fe. Vayamos al verso 17, 2 Corintios 5:17, donde tenemos que creer que cuando nosotros aplicamos los principios de Cristo, teniendo comunión con Él en la tarde, en la mañana y al mediodía, nosotros nos sometemos, Él imparte su justicia hacia nosotros.
¿Qué dice el verso 17? De modo que si, este es condicional, que si alguno está en Cristo, ¿qué significa que está en Cristo? Pues que está permaneciendo, que está en Cristo, que reside en Cristo. Si alguien está en Cristo, es que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas, ¿cuántas? Todas son hechas nuevas. Esta es la primera escritura. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro 2, verso 21. Su cuerpo es carne. Y ustedes saben, a muchas personas en nuestra iglesia rechazan que nosotros podemos llegar a ser justos, que podemos ser declarados justos por Dios. Cada vez que Cristo sirve comida, ¿qué viene? Viene un zarandeo y una separación en la iglesia, amigos. Ahora miremos Primera de Pedro, capítulo 2, y veamos el verso 21 y verso 22. ¿Están listos? El verso 21 nos dice que Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. En el verso 21 es un ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas, de lo que es el verso 22. El verso 22, el cual no hizo pecado. Luego Cristo en el cuerpo humano no pecó. ¿Y qué es su carne? Pues su cuerpo. Ni fue hallado en su boca. ¿Y qué viene a su mente? Pues Apocalipsis 14, los 144,000 de Apocalipsis 14, verso 1 al verso 5, y en su boca no fue hallado engaño. Y el verso 21 dice que nosotros nos ha dejado ejemplo en sus pisadas para que nosotros sigamos estas pisadas como ejemplo. Y los 144,000, Cristian, tú estás viendo hacia dónde voy. Los 144,000 que ellos siguen a Cristo a donde quiera que Él va, amigos. Siguen sus pisadas y no tiene engaño en su boca. ¿Y qué se dice los 144,000? No tiene engaño en su boca. Esto es el cuerpo, esto es la carne, y por eso es que debemos enfatizar junto con los eventos actuales. Los eventos corrientes, si usted los mantiene en la mente de las personas frescos, en la mente de las personas que están cumpliendo Daniel y Apocalipsis, va a causar que los fieles digan: Señor, dame y que yo permanezca en tu poder. Y esto también va a revelar a los burladores, a los siervos infieles. Y ahora nosotros vamos a conectar la carne. ¿Tiene esto sentido? La justicia de Cristo. Vayamos al verso 23 de 1 Pedro 2, 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga justamente. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo aquí? Ya que este es un ejemplo, nosotros no vamos a encontrar a las personas que nos van a amenazar. No estamos encontrando sufrimiento, que personas que nos van a amenazar, porque nosotros nos sostenemos a la justicia. ¿Y cómo vamos a responder? Esta es la carne en un sentido práctico, y muchos de nosotros, a medida que alguien cruza nuestro camino, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué pensamientos vienen a nuestras mentes? Esto no es la carne, no estamos convertidos. ¿Tiene esto sentido? Hay que llevar esto a un sentido práctico. Y el verso 24. Vamos al verso 25. No, yo quiero el verso 24. Quien llevó él mismo, esta es la carne, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, ¿qué es la carne? ¿Qué es este cuerpo? La justicia de Cristo, amigos. Vayamos al verso 24. Porque verso 25, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y este no es el Papa,
El gran pastor y obispo es solamente Jesucristo el justo. Amigos, todos nosotros nos hemos separado, amigos, nos hemos descarriado. ¿Y quién levanten la mano? Pero que hoy tenemos noviembre 16 del 2019. Tenemos que regresar. Última escritura, vayamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Miremos el verso 6. La Biblia nos dice en el verso, este es un mensaje muy potente. Yo tengo que permanecer con Cristo esta mañana. Y yo dije, Señor, esto no es para comida para bebés. Y Él me dijo, ve a Ezequiel, ve cercano. Verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. ¿Y qué? Y como humano, ¿qué? No hay pecado en Él. Mi cuerpo es carne, sin pecado. Vayamos al verso 6. Todo aquel que permanece en Él, ¿no qué? No peca. Todo aquel que permanece en Él, en Cristo, ¿qué? No peca, amigos. Ahí está. Esta persona, este hombre, esta mujer, este hombre, este niño, esta niña, no va a pecar. Permanecer, no va a pecar. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como también Él es justo. Vayamos al verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no peca, no comete pecado, porque su simiente, la simiente de Cristo, permanece en Él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Qué es la simiente? ¿Qué es la semilla, amigos? La palabra. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es la palabra? Pues Cristo. ¿Qué tan claro puede ser esto? ¿Qué más claro puede ser? Y el verso 10, aquellos que están, verso 10 dice, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí se manifiesta todo. ¿En qué grupo yo quiero ser encontrado? ¿En qué grupo usted quiere ser encontrado? Ahora, amigos, mientras yo estaba estudiando desde Génesis hasta Apocalipsis, esto llamado carne, y yo encontré una escritura que la carne generalmente para los últimos días es usada en contraste con leche. ¿Con qué? Con leche. Pregunta, ¿qué es lo que están sirviendo y comiendo los siervos fieles? ¿Leche o carne? Pues carne. No hay hombres, no estamos sirviendo leche. ¿Ustedes tienen algo más? Es carne lo que están sirviendo. Y yo dije, Señor, ¿qué representa la experiencia de la leche? Y el Señor me mostró que la experiencia de la leche son aquellos que son carnales, aquellos que están llenados con animosidad, con lucha, con contiendas para otras personas, división en su corazón. Entonces es tiempo para examinar mi corazón, para examinar su corazón. Yo, debido a mi carnalidad, necesito leche cuando estoy viviendo un tiempo cuando debería estar recibiendo carne. Vayamos a 1 Corintios capítulo 3. ¿A dónde vamos, amigos? 1 Corintios capítulo 3 y miremos el verso 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Y qué es el verso 1? Usted es un carnal. Pero el verso 2, os di a beber leche, porque ustedes serán carnales. Os di a beber leche y no carne. ¿Por qué? Porque aún no
podáis digerir, no podíais digerirla, ni ahora podéis. Verso 3. Porque aún sois, ¿qué? Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, ¿qué? 4 cosas. Celos, envidias, contiendas y divisiones. ¿No sois vosotros carnales y andáis como hombres? Y Señor, yo estoy permitiendo que yo sirva leche porque yo soy carnal, mientras yo debería estar sirviendo carne. Es tiempo para autoexaminación, amigos. ¿Cómo nosotros vivimos desde el domingo hasta esta mañana de sábado? Debemos sobreponernos, debemos saltar de estar recibiendo leche y debemos estar pasando la etapa de animosidad, de división, de envidia, de contiendas, de celos. ¿Qué más? Luchas. Ya debemos haber pasado este punto. Este es lo que debe ser. ¿Cuántos de ustedes han leído este texto? Pues por supuesto. Pero ¿cuál es el nuevo significado rico? Que debemos pasar el punto de esta condición. En otras palabras, que debemos estar pasando la experiencia de estar teniendo envidia, contienda, celos en nuestro corazón. Si no hay envidia, celos en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿qué experiencia debemos estar teniendo? La experiencia de la carne, no de la leche. Y esto significa la justicia de Cristo. ¿Tiene esto sentido, amigos? Sí. Y yo sé que tiene sentido. Y es por eso que se nos ha hecho en el libro Hijos e Hijas de Dios, página 261, párrafo 2 en español. Habrá un solo interés prevaleciente, un solo propósito que absorberá todos los demás. Cristo, nuestra justicia. Esta es la experiencia de la carne y esto es lo que yo necesito. Esto es lo que todos nosotros necesitamos, amigos. Miremos esto ahora. Entonces yo fui a través de este estudio de la carne y el Señor me mostró que la experiencia de la leche es para las personas que no están experimentando la justicia, pero la experiencia de la carne son aquellos que están luchando para encontrar la justicia en Cristo, para que Cristo pueda pronunciar sobre ellos justo sobre ellos. Vayamos a Hebreos capítulo 5. Hebreos 5. Pero yo voy a decir algo. Para entender firmemente esta escritura necesitamos una Biblia de la King James Version con unas referencias marginales. ¿Cuál es la experiencia de la leche? Aquellos que no están recibiendo, no están experimentando la justicia de Cristo. ¿Y cómo están viviendo? Amigos, esto es carnal, tenemos que estar pasando, tenemos que dejar la botella de leche. Y debemos estar sirviendo la carne, porque el tiempo está frente a nosotros, amigos. ¿Y qué es la experiencia de la carne? Es la justificación de Cristo, la justicia de Cristo. Hebreos 5, verso 13, ¿qué dice? Y ¿cuántos? Todo el que participa de la leche es que es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. ¿Por qué? Porque es el niño. Entonces, vayamos despacio porque yo necesito detenerme acá. Cuando usted le come la comida literal, usted se lo traga todo, lo corta y se lo traga, lo corta y lo come, lo mastica y lo pasa. No, usted tiene que masticarlo. Es masticar, ¿verdad, Cristian? Masticar la comida, ¿verdad, hijo? Y es por eso que nosotros debemos estudiar la Biblia. ¿Cómo debemos estudiarla? ¿Cómo debemos hacerlo? Lentamente, amigos, meditar, amén. Entonces miremos lo que dice. Todo
aquel que participa en la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. ¿Y qué palabra está en la parte marginal en el verso 13? ¿Qué significa inhábil? ¿Qué significa que no esté preparado? Sin experiencia, mis amigos. Entonces pónganlo ahí, por favor. Todo el que participa de la leche es que no tiene experiencia en la palabra de la justicia. ¿Quieren esto ahora? ¿Esta es la experiencia que usted quiere? Que cuando Jesús está a punto de pararse y decir está hecho y la intercesión está finalizada para pronunciar un veredicto sobre mi caso, sobre su caso, esto no es lo que nosotros queremos recibir y servir. Y la experiencia que no tiene la justicia, pero es la experiencia que necesitamos, es la justicia de Cristo. Amigo, yo estoy estudiando porque mi salvación está en juego. Y no necesitamos comida de niños. Y yo estoy estudiando con ustedes porque la salvación está en riesgo. Esto es un mensaje de vida o muerte. Esto es la leche, pero miremos el verso 14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Resalten madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y de qué y del mal. Pueden discernir el bien y el mal. Y ahora, ¿qué escogen ellos? Ya que pueden discernir entre el bien y el mal, ellos escogen lo bueno y ellos se alejan del mal. Esto es la experiencia de la carne. Ahora vayamos a nuestras referencias. En el verso 14, la palabra madurez, ¿qué significa? Ahí en sus referencias, en la Biblia de referencia. Ser perfecto. Madurez significa ser perfecto. Ahora, vayamos al verso 14. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Los que han alcanzado la perfección, amigos. ¿En quién? En Cristo. Es así, amigos. Y entonces, ¿qué es lo que debemos estar recibiendo y sirviendo? La carne de Cristo. Dije, Señor, ¿puedo ahora responder mis preguntas? Vayamos a Hebreos 6.1. ¿Qué dice Hebreos 6.1? El siguiente verso. En el verso 1. Señor productor, yo lo escuché. Hebreos 6.1. Por tanto, dejando los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la que, a la perfección. Tenemos madurez ahorita, somos cristianos madures. Esta es la carne. Ahora yo voy a volver a esto, amigos. Pero Mateo 24, ¿qué es lo que los siervos fieles están sirviendo antes de que Cristo venga? La carne. Esta es la experiencia para que los cristianos seamos ¿qué? Seamos perfectos y maduros. Cristianos perfectos y maduros espiritualmente. Esto es la carne, la justicia de Cristo. ¿Tiene esto sentido? Entonces, ¿qué significa dejar la doctrina de Cristo? ¿Significa dejar a Cristo que sea perfecto? ¿Qué es esta doctrina? Los rudimentos de la doctrina es que pecando y orando, pecando y orando. Testimonios para Iglesia, tomo 4, página 526, párrafo 2. Orando y pecando, pecando y orando, y sus vidas llenas de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Las oraciones de esta clase son abominaciones delante de Dios. ¿Qué debemos vivir? No debemos, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esto es oración y pecado, pecado y oración. Pero tenemos que ir a la perfección. ¿Y qué debemos estar recibiendo y sirviendo? La experiencia de la carne. Ustedes saben que Dios es bueno. Y a pesar de que lo hemos leído en años pasados, cómo esto está alumbrando, cómo está iluminando a nosotros. Y miremos esto. Manuscritos liberados, tomo 1, página 33, párrafo 4. Si los que han estado en la iglesia por semanas y meses
no han aprendido la rectitud del camino. Y lo que es ser cristiano, y no pueden escuchar todas las verdades directas de la palabra de Dios, sería mejor que se les apartara de qué? Se les apartara de Israel. Es demasiado tarde para alimentarse con ¿qué? Con leche. Ahora notemos, no dice recibir leche, sino alimentarse con leche. ¿Y cuál que están sirviendo los siervos fieles? Carne. Si las almas de 1 o 2 meses de edad en la verdad, que están a punto de entrar en ¿qué? En el tiempo de angustia, como nunca lo ha sido. ¿Y qué es esta escritura? Daniel 12, amigos, verso 1 al verso 3. Y notemos, hagamos una pausa aquí. Y el verso 3 de Daniel 12 dice que ellos, los justos, ellos enseñarán la justicia a la multitud y alumbrarán como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es la justicia de Cristo, amigos. Esto es la carne. ¿Y cómo yo llegué allá? Bueno, devolvámonos. Que están a punto de entrar en ¿qué? En el tiempo de angustia como nunca lo ha sido, pero no pueden oír que toda la verdad directa o soportar la carne sólida de la rectitud del camino. ¿Cómo se mantendrán firmes en el día de la batalla? ¿Cómo se van a mantener, amigos? Si usted está sirviendo leche, usted está preparando a la persona, a la iglesia, para que se pierda. Si yo estoy recibiendo leche, yo estoy preparándome para perderme. De otra forma, yo, si permanezco en la leche, yo me voy a perder. Las verdades que hemos estado aprendiendo durante años, pero no leemos los libros, leamos el Espíritu de Profecía, leamos la serie del conflicto de las series, leamos todos los nuevos testimonios para la iglesia, y solamente estamos indolentes, estamos apatéticos a las cosas espirituales, no queremos leer estos libros. Señor, ten misericordia sobre nosotros. Dice, las verdades que hemos estado aprendiendo durante años deben ser aprendidas en pocos meses por aquellos que ahora abrazan el mensaje ¿qué? El mensaje del tercer ángel. ¿Y qué dice el mensaje del tercer ángel, amigos? ¿Qué está viniendo? La bestia, la imagen de la bestia, la marca de la bestia. ¿Y qué debemos estar teniendo? La experiencia de la paciencia, la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, amigos. Obediencia por fe, justicia por fe. Apocalipsis 14:12. Esto es así, amigos, es así. Muy bien. Cuando nosotros nos bautizamos, si usted ha sido bautizado un mes atrás, no más leche, amigos. No más leche. ¿Y para quién es la leche? Para los niños, aquellos que son carnales. Si usted tiene un mes en la fe, Dios espera que no haya más carnalidad. Pero ¿espera qué? Espera que haya perfección. Ustedes lo dijeron. Por tus palabras seréis justificados. Ustedes lo dijeron. Y por tus palabras ustedes serán condenados. Ustedes lo dijeron. ¿Ustedes quieren el siguiente párrafo? Muy bien. Dice, no hay necesidad de leche después de que las almas estén convencidas de la verdad. Tan pronto como la convicción de la verdad es cedida y el corazón dispuesto, la verdad debe tener su efecto. La verdad obrará como levadura y purificará y purgará las pasiones del corazón ¿qué? Del corazón natural. Es una vergüenza. Estas son palabras fuertes. Es una vergüenza para aquellos que han estado en la verdad durante años hablar de alimentar a las almas que han estado meses en la verdad. ¿Con qué? Con leche. Entonces tenemos a estos pastores desgraciados, estos ancianos desgraciados, estos líderes desgraciados, ancianos, diáconos en esta denominación adventista del séptimo día, que están en esta condición.
Dice, esto muestra que ellos saben poco de la guía del Espíritu del Señor y no se dan cuenta del tiempo en el que estamos viviendo. Y luego dice, ¿quieren todo? Aquellos que abrazan la verdad ahora tendrán que caminar, ¿qué? Rápidamente. Rápidamente, amigos. Tendrán que haber una desgarradura del corazón ante el Señor, una desgarradura del corazón y no de la vestimenta. Y yo voy a pasar una transición rápida. ¿Son estos puntos claros, amigos? Estamos a ser llamadores para ser médicos misioneros, médicos bíblicos. Cuando nosotros encontramos, tenemos que hablar a las personas que después de que se convierten, que le damos leche y después ¿qué? Carne, amigos. Tuvimos la oración de sábado nosotros en nuestra casa y leímos Salmos 110, 111 y estamos dando nuestros comentarios y Salmos 111 menciona la carne. Entonces cuando Cristian compartió su punto, Hilary compartió su punto, ella dice, yo quiero atender el verso 5 porque el pastor va a hablar del verso 5. ¿Quieren verlo? Vayamos allá. Salmos 111, verso 5. Y esta escritura muestra la condición que debemos cumplir para recibir la carne. La condición que debemos cumplir para comer carne. Salmo 111, 5. Verso 5 dice, ¿Él quién? ¿Quién es Él? Pues es Dios. Él ¿está sirviendo carne? ¿A quién? Él ha dado carne a los que ¿qué? A los que le ¿qué? A los que le temen. ¿Quiénes van a quién le va a recibir Cristo la carne? Dice a los que le temen para siempre se acordará de su pacto. ¿Y qué es su pacto? Pues su ley, Deuteronomios 4:13. ¿Y a quién Cristo le va a servir la carne? A aquellos que le temen, no son carnales. ¿Qué, hermano? ¿Qué cita, hermano? ¿Y qué dice Apocalipsis 14, verso 6, verso 7? El Evangelio eterno para predicarlo ¿a dónde? A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. ¿Y qué? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Bueno, déjenme detenerme un poquito. Entonces, ¿quién está sirviendo a quién le va a servir la carne de Dios? A los que le temen. ¿Y qué significa temer a Dios? Para que yo pueda cumplir esta condición por su ayuda para recibir carne. ¿Qué significa temer a Dios? Yo quiero que ustedes me lo digan. ¿Qué? Proverbios es odiar el pecado, odiar el mal. Proverbios 8, verso 13. Esta es una condición. Él nos va a dar carne para aquellos que le temen. Nos está diciendo que le debamos temer. Es una instrucción. Cada vez que yo leo una instrucción de Dios, yo debo pedirle a Dios, Señor, ayúdame a cumplirla. ¿Y qué deben pedirle a Dios a ustedes? Ayúdame a temerte. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Yo odio esto? ¿Qué debo pedirle a Dios entonces en este momento? ¿Poder para qué? Para odiar el mal. Esto es que, amigos, esto es temer a Dios. Otro texto, Proverbios 10, verso 27. ¿Alguien puede leer esto por mí? No, yo no quiero este. Proverbios 16, verso 6. ¿Alguien quiere leer esto por mí? ¿Qué dice? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, ¿qué? Y con el temor de Jehová el hombre se aparta del mal. Y con el temor de Jehová el hombre se aparta ¿de qué? Del mal. Entonces, ¿qué significa temer a Dios?
pues apartarse del mal. Pero yo lo puedo hacer por mí mismo, por mi fuerza. ¿Qué debo pedirle a Dios entonces? ¿Qué es lo que ustedes le deben pedir a Dios? Dame poder, ¿para qué? Para apartarme del mal. Y la única manera que podemos apartarnos del mal, amigos, es que es acercarnos a Cristo. ¿Qué, hermanos? Segunda de Timoteo 2, 3. Vayamos a Juan capítulo 6. Segunda de Timoteo 2, 19. Mas el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué? Apártese de toda iniquidad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Muy bien, gracias. Juan 6, mientras cerramos, pero estamos estudiando porque mi vida depende de esto, amigos. Ustedes se acuerdan que en la escuela secundaria o el colegio, un semestre, lo que sea, y cuando venía el examen, ustedes saben, usted tenía que pasar, de lo contrario usted tenía que repetir la clase, repetir el grado, y usted no quiere ver a los jóvenes viniendo que usted ha crecido y usted en la clase con ellos, sino que usted ¿qué? Usted estudia para matricularse. ¿Cómo usted estudia? Diligentemente. ¿Y cómo usted estudia? Honestamente. Y esto es pequeño comparado con lo que viene, el cielo. Entonces, ¿cómo debemos estudiar? Como si nuestras almas dependieran de esto. Debemos pasar la última examinación para recibir ¿qué grado? El grado de maestría en Cristo. Juan 6, y yo estoy cerrando, verso 27. Ahora, ¿alguien sabe, tiene las referencias marginales? Trabajad no por la carne. Voy a leer el verso completo, es mi última escritura, y cada vez que vayamos al último punto, Satanás siempre sopla a las personas para que se duerman. ¿Qué pasa en los días cuando pues pasa el día? Nos cansamos así a nivel espiritual. Cuando llegamos al punto final del cierre del tiempo de gracia, Satanás va a soplar su influencia, un estupor para que nosotros nos durmamos. ¿Y qué pasó en el Getsemaní? Cristo le dijo, velad y orad. ¿Y qué pasó? Estaban roncando, amigos. Estupor. Ahora, yo vine a mi última escritura y ¿qué debemos hacer? Despertarnos, sacudirnos, amigos, no se duerman. Verso 27, yo voy a volver a analizarlo. Juan 6, 27. Trabajad no por la carne que perece, sino por la carne que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este Dios el Padre ¿qué? Selló. Muy bien, detengámonos. Selló. Yo no quiero finalizar todavía. Selló. Amigos, yo analicé este texto. ¿Y qué dice? Trabajad no por la carne. Ahora, basado en la Biblia de marginal de referencias, ¿qué significa que dice? Trabajad no por la carne que perece. Trabajar por la carne que ¿qué? Por la carne que a vida eterna permanece. Debemos trabajar por esta comida. ¿Qué es la comida? Primer paso. Primera Juan. ¿Qué es? Mi carne. Juan 6:55. Mi carne es comida. Y esto, el cuerpo es la humanidad de Cristo. Y que no se encontró el pecado. ¿Y qué es la carne? Victoria sobre el pecado. ¿Es qué? Es justicia de Cristo. ¿Y qué debemos recibir? Lo debemos recibir. Esta es la carne que debemos trabajar por ella. Ahora, la siguiente frase dice, trabajen por ella, la cual ¿qué?
la cual el Hijo del Hombre os dará. Y amigos, yo estoy riendo porque Cristo es tan amante, que es tan amoroso, que Él dice, trabaja y yo te la entrego. ¿No es esto un aliento para nosotros? Si usted hace un esfuerzo de comprar la carne, de tener la carne, usted va a trabajar, ¿qué? Trabajemos por nuestra salvación. ¿Con qué? Con temor y temblor. Y apartémonos del mal. ¿Por qué qué? Porque es Dios el que en vosotros obra tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:12 al 13. Ahora, si ustedes trabajan por ella, yo se la voy a entregar, dice él. ¿Qué? La carne, victoria sobre el pecado. Usted trabaja por ella y yo se la entrego. ¿Qué significa que él no la entrega? Él va a tomar su justicia, su registro de justicia, y aplicárnoslo a nosotros, a nuestra vida sometida a él. Esta es la comida. ¿No amenes? Yo me voy a sentar. ¿No amenes? Cerramos. Muy bien, cuando yo leí esto vino a nuestra mente para pensar en esto. Y dice, manuscrito liberado 273, párrafo 3, el pecador creyente es declarado inocente mientras que la culpa es puesta sobre Cristo. La justicia de Cristo es puesta, esta es la carne, es puesta en la cuenta del deudor. Esto es lo que nos da. Y contra su nombre está escrito, el nombre suyo y el mío está escrito en la hoja de balance, perdonado, vida eterna. Entonces, ustedes han visto una hoja de balance, o por ejemplo la hoja de balance del crédito, que usted debe algo, nosotros le demos al cielo algo, pero cuando sometemos todo a Cristo, ¿qué Él nos da? Él nos da su justicia, no solamente en nuestro registro perdonado, sino también, ¿qué va a decir? Vida eterna, sino que pagado completamente. Ustedes saben este sello, pagado, cancelado, pagado completamente. Alabado sea Dios, amigos. Dice, por la fe puede llevar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor pone la obediencia de su Hijo a la cuenta del pecador. Este es comentario bíblico, tomo 6. A la cuenta del pecador. ¿Qué viene a nuestra mente? Antes de que yo lo pudiera decir, ¿qué vino a la mente de usted? Amor. Jesús lo pagó todo. Todo a Él yo le debo. El pecado se ha quitado y viene una limpieza. Él nos limpia completamente. Blanco como mi pañuelo, no, blanco como la nieve. Y algunos dijeron nieve. La última frase, así es como la fe es considerada justicia. Así es como la fe es considerada justicia. Ahora otro texto, fe y obras, 107, párrafo 2. Dice, el pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. Amigos, como Cristo va a llevar nuestros pecados, Él no nos va a dar su justicia. Sí, amigos, si yo creo que Él yo voy a confesarme a Él, yo también debo creer que Él me va a dar su justicia. Esto es la carne, amigos. Escuchen, Cristo va a decir a sus palabras, este es mi hijo. El Señor le dice a su Padre Celestial, este es mi hijo, pongan su nombre ahí, hágalo personal. Este es mi hijo. Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre él. ¿Dándole qué? Dándole mi póliza, pongan su nombre ahí, dándole mi póliza de seguro de vida. ¿Y qué? Vida eterna. ¿No es esto Juan 6? No trabajen por la carne que perece, sino por la carne que a vida eterna permanece.
la vida de Cristo. Esta es la vida, es la póliza de seguro de vida de Cristo. Esta es la carne. Esta es la carne. Yo voy a saltar algo. Voy a saltar un poquito porque el tiempo se está yendo. Yo sé que es dulce, pero pues el tiempo se va. Miremos esto, amigos. La hermana White dice que en los últimos días aquellos que crean que tienen la seguridad de la protección de Dios y la salvación son aquellos que están listos para la marca de la bestia. Es por eso que yo cité esto. No solamente la póliza de seguro de vida, sino tenemos que tener la seguridad de la póliza de vida para nosotros en los últimos días. Mientras cerramos, dice: la angustia que sufren, aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo, las plagas, la segunda muerte. Dice, si pudiesen tener, ¿qué dice? Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante las torturas ni la muerte. Necesitamos la póliza de seguro de vida, amigos. Le podemos dar gracias a Dios por esto mientras sometemos todo a Cristo. Es por esto que vamos a tener que estar preparados. Miremos esto. Noviembre 16 del 2019, vino ayer. El Papa Francisco nombra al arzobispo Gabriel embajador ante las Naciones Unidas. Este es el séptimo embajador ante las Naciones Unidas. ¿A qué vaya? Su nombre no importa ahorita, pero ¿a qué va? De hecho, él va como un observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas. Y si usted observa, usted no tiene ningún aporte, pero tiene un falso título. A pesar de que son observadores, ¿qué pasa con ellos? Ellos dictan las políticas del mundo. ¿A qué va él? Letras rojas. Dice: espero poder cumplir bien la nueva tarea que el Papa Francisco me ha confiado, buscando llevar la luz de la doctrina social católica a las discusiones, no la luz, sino la oscuridad de la doctrina social católica a las discusiones y debates de la comunidad internacional, a nivel de la comunidad internacional. ¿A qué va él allá? ¿A empujar qué? A empujar la oscuridad de la doctrina social católica. ¿Y cuál es la principal doctrina social católica? El bien común. El bien común, está allí, amigos, el bien común. El Papa ante el Congreso, cooperar para el bien común. El Papa ante el Congreso, el común. Ante las Naciones Unidas en el 2015, el bien común. Y también dice que el bien común está unido al descanso obligatorio por ley del domingo. Y entonces, ¿a qué va a empujar él? Al bien común, ley dominical obligatoria. ¿Y qué dijo el Papa recientemente? Mayo del 2019, el bien común ha llegado a ser global en las Naciones Unidas. Esto es global en este momento, amigos. De hecho, ¿quién más está empujando por el bien común? Amigos, ustedes están atentos para convertir el bien común a todo el mundo. Marco Rubio está diciendo del bien común. Estos son a pesar de que son republicanos, y por naturaleza los republicanos, la plataforma republicana
está en contra del bien común, de los principios del bien común, pero si ven cómo la religión está entrando en, cómo está empujando a los políticos. Esto es la Iglesia Católica, el rubio católico, el capitalismo del bien común. Cuando el capitalismo es contrario al bien común. Entonces es por eso que el Papa dice que el capitalismo es la basura del diablo. Entonces, ¿cómo puede tener el bien común capitalista? Aquí el rubio promete el bien común que llegue a ser global. Y también, ¿quién más está empujando para el bien común? A los Rothschild. Los Rothschild. Dwayne estuvo hablando sobre esto. Este es el bien común global. Y Dwayne tiene una lección poderosa sobre el capitalismo incluyente. Y yo voy a persuadirlo para que aplique esta espada espiritual. ¿Qué significa el capitalismo inclusivo de los Rothschild? Pues es que, letras rojas, ese es el bien común. Los Rothschild están hablando de esto. Hermanos, yo no les voy a dar mucho en este momento. Pero ahora notemos que ha llegado a ser global y los Rothschild, ellos son banqueros y los banqueros son capitalistas por naturaleza. Entonces, ¿cómo usted puede tener un capitalismo incluyente? Pues mientras incluyan el bien común. Pero ven cómo la religión empuja las políticas económicas y los poderes civiles. Por último, amigos, titular. El señor Francis dice: la mayor reforma de Francisco es cambiar la iglesia de eurocéntrica a ¿qué? A universal. Una iglesia única. Esto es ecumenismo, una única religión. Esto es noviembre 15 del 2019 y nos estamos preguntando, ¿la herida se ha sanado? ¿Los líderes están apostrándose ante la bestia? Los algoritmos, la ética de los algoritmos. Noviembre 15 del 2019. Papa está considerando adicionar el pecado contra la ecología en el catecismo de la Iglesia. Algunos pensamientos. Siguiente. El Papa Francisco. Catecismo será actualizado para definir los pecados ecológicos. ¿Actualizado? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué intentaron ellos hacer con la Biblia, con la palabra de Dios? Actualizarla. ¿Lo ven, amigos? Cambiando el sábado del séptimo día al primer día de la semana, el domingo. Intentaron cambiar esto y la oración Mateo 6 y Lucas 11 y quitando el segundo mandamiento de los 10 mandamientos del decálogo. ¿Qué más? Y ellos han hecho de la tradición del hombre la ley de Dios. Yo le dije a Hillary, cuando los guardadores del domingo, cuando un cristiano honra el domingo como día de descanso, él o ella está diciendo que el Papa es la cabeza de la iglesia. Él o ella están diciendo por defecto que creo en el catecismo, que creo que la tradición del hombre supersede las escrituras. ¿Por qué? Porque esto es el ADN del Papa. La tradición supersede, sobrepone la escritura. ¿Y saben qué es significativo en esto? Que el Papa dice que va a definir los pecados ecológicos, pero la hermana White dice, cuando la iglesia hace esto, miremos la gran controversia 294 párrafo 3, y también en la parte de abajo, el Papa también propuso una nueva orden de investigación, la ética de los algoritmos, que examinaría el uso de los algoritmos cada vez más refinados que eliminan las fotos y otros contenidos ilegales o dañinos. ¿Cuáles son los otros contenidos? En la gran controversia, página 294,
La doctrina que sostiene que Dios concedió a la Iglesia el derecho de regir la conciencia y definir y castigar la herejía es uno de los errores papales que más arraigados. Si usted define el pecado ecológico, usted puede castigar a aquellos que están cometiendo estos pecados ecológicos. La persecución está al frente, hermanos. Este es uno de los errores papales más arraigados. Mi esposa, estuvimos hablando con ella sobre esto, y cuando la Biblia dice que fue como en los días de Elías, serán los días de los tiempos finales. ¿Qué pasó con Israel cuando Acab y Jezabel estaban fornicando? ¿Qué pasó en Israel cuando ellos trataron de buscar y matar a Elías? ¿Qué pasó? Hubo una hambruna y hubo una sequedad. ¿Y cómo lo llamaríamos hoy? El cambio climático. ¿Y por qué Acab y Jezabel estaban buscando para matar a Elías? Porque estaba cometiendo ¿qué? Pecados ecológicos. Lo entendieron. El que estaba poniendo problemas, el que estaba colocando problemas en el mundo. ¿Y qué es el Papa está diciendo? El Papa va a actualizar el catecismo para definir los pecados ecológicos. ¿Y qué hicieron Acab y Jezabel? Que dijeron, usted está cometiendo pecados ecológicos porque usted hay hambre y hay sequedad en la tierra por usted. Y eso es, así es. ¿Y quién representa a Jezabel hoy? El papado. ¿Y quién representa acá en sentido principal? Los líderes civiles y también los líderes de la iglesia, los profesos del pueblo de Dios. Líderes del pueblo de Dios. ¿Y que vemos dónde estamos? Juan 11:50. Si no consideráis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Y vendrán los romanos y nos destruirán. Y ellos se unieron con el Estado para destruir a Cristo. Vamos. Y ellos impusieron la adoración a Baal, Segunda Reyes 23. ¿Y qué es lo que el Papa está a punto de hacer? Unir la Iglesia y el Estado, comenzando en América. La adoración de Baal, Segunda Reyes 23, la adoración a la naturaleza, la adoración a las estrellas, al sol. Esto es la adoración del sol obligatoria. Pero Dios protegió a Elías y Elías tuvo una póliza de seguro de vida, tuvo una póliza de aseguramiento de vida. Buscaron por Elías, pero Elías lo ocultó y cubierto con su vida, más blanco que la nieve. Salmo 91. El que mora en el lugar secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Padre Celestial, bajo tus alas nosotros queremos permanecer seguros por siempre, para que podamos ser encontrados fieles en los últimos días. Sálvanos para aquellos que han comprometido su vida para que se entreguen al bautismo. Levanten su mano. Padre, tú has visto estas manos levantadas. Sálvanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.